Mi nombre es Ashley Edwards y tengo 35 años. La historia de mi salvación comenzó cuando tenía solo 5 años, y el camino hasta aquí estuvo lleno de pruebas, especialmente en mi familia, que vivía un gran cisma religioso. Mi padre era católico y mi madre era testigo de Jehová. Esta mezcla de creencias provocó muchos conflictos en casa. Crecí rodeado de intensas discusiones sobre religión, lo que hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Yo era el menor de 6 hermanos. Mi hermana mayor era 18 años mayor que yo. Mi madre me contó que cuando tenía 17 años decidió seguir la religión de los Testigos de Jehová, pero como 4 o 5 años después, se volvió a convertir. Cuando tenía como 5 años, ella me llevó al encuentro del Señor, y ahí comenzó mi camino espiritual. Recuerdo este momento claramente. Cuando tenía solo 5 años, tenía una convicción clara de que Dios era real y que necesitaba un Salvador. Sabía que estaba perdida, envuelta en oscuridad, y en el momento en que le entregué mi corazón, algo cambió dentro de mí. Desde entonces tengo vívidos recuerdos de mi amor por Jesús. Recuerdo que muchas veces salía de casa y miraba las nubes, sintiendo que Él me llamaba. Sabía que Él estaba cerca de mí. Mi hermana, que también caminaba por fe, empezó a llevarme a las reuniones de oración del Espíritu Santo cuando solo tenía 5 años. Recuerdo levantar mis manos ante Dios, llorar, sentir su presencia tan real y fuerte. Sin embargo, cuando mi padre se enteró de que mi hermana nos llevaba a estos lugares, se opuso furiosamente. Quería que tomáramos clases de catecismo, nos llevó a la Iglesia Católica y trató de involucrarnos en las prácticas religiosas de esa tradición. Mi hogar se ha convertido en un verdadero campo de batalla espiritual. Cuando mi padre me regaló pequeñas imágenes de María y los santos, pidiéndome que les rezara, me pregunté por qué debía rezarles a estos santos cuando ya estaba hablando directamente con Jesús. Cada día sentía un conflicto creciente en mi corazón, porque amaba a mi padre y sabía que él también amaba a Dios. A menudo se le podía ver de rodillas, rezando el rosario y buscando sinceramente a Dios a su manera, pero aún así, algo no me parecía bien. Las misas y los rituales católicos parecían vacíos y aburridos. No podía entender nada de lo que decían. Por otro lado, cuando estaba con mi hermana o en otras reuniones cristianas, sentía la presencia de Dios de manera muy clara e íntima. Crecí con una mezcla de culpa y confusión, tratando de entender qué era la verdadera fe, pero mi corazón anhelaba la verdad. Hablé con Dios y le dije: Señor, quiero conocer tu verdad, muéstrame el camino. Así me sentía cuando era niña, dividida entre 2 mundos. Por un lado, mi madre, influenciada por los Testigos de Jehová, negaba la Trinidad, mientras que mi padre seguía la fe católica, pero también aceptaba muchas tradiciones que yo no podía entender. Cuando tenía unos 12 o 13 años, comencé a repetir la oración de salvación todas las noches, en una búsqueda constante de comprensión. Quería obtener una comprensión más profunda de quién era Dios. Quería conocerlo verdaderamente. Durante este periodo, mi madre comenzó a distanciarse de los Testigos de Jehová, influenciada por la creciente devoción de mi hermana, quien se dedicaba fervientemente a la oración. Fue en ese momento, a los 13 años, que experimenté un encuentro real con el Espíritu Santo. El pastor, conmovido por mi búsqueda espiritual, me preguntó si quería ser lleno del Espíritu Santo. Sin dudarlo, una poderosa voluntad surgió dentro de mí. Quería todo lo que Dios tenía para ofrecerme. Sin pensarlo 2 veces seguí adelante, y allí mi vida se transformó por completo. Mi hermana se acercó a mí, y de repente, como si una fuerza invisible me envolviera, levanté las manos. Entonces sucedió algo milagroso. Un lenguaje desconocido fluyó de mí, y no tuve que enseñarle a nadie. Me sentí completamente abrumada, llorando y orando en este idioma celestial. Era como si todo mi ser hubiera despertado de un largo sueño. La sensación era tan fuerte que parecía que todo mi cuerpo se renovaba. En aquel momento, mi hogar era un verdadero campo de batalla espiritual. Estaba mi madre, que todavía estaba influenciada por los Testigos de Jehová, y mi padre, que seguía el catolicismo. Cuando mis padres se separaron, yo tenía solo 12 años. Desde entonces estuve solo con mi madre. Mi padre se mudó al norte, y su presencia en mi vida se hizo cada vez más lejana. Fue entonces cuando mi hermana comenzó a desempeñar un papel aún más importante en mi viaje. Cada vez que tenía dudas sobre cómo debía vivir mi fe, acudía a mi hermana. Pero si bien esta era una pregunta importante, no era la única que me preocupaba. Habían muchas otras cosas sucediendo en casa que aumentaban la confusión. Mis hermanos, por ejemplo,
Trajeron strippers a nuestra casa, lo que no hizo más que aumentar la oscuridad en nuestro entorno. La única manera de evitarlo era refugiarse en la Biblia. Estoy muy agradecido por los programas cristianos que había en la televisión. Mientras mis hermanos hacían todo lo posible por perturbar la paz en la casa, yo me encerraba en mi habitación y miraba la televisión cristiana. Recuerdo haber visto anuncios en los años 90 pidiendo donaciones para construir pozos o alimentar a los niños hambrientos en Etiopía. En ese momento, ya sentía un fuerte deseo de ir a estos lugares y ayudar, pidiéndole al Señor que me usara para llevar agua y esperanza a estas personas. Desde pequeña ya tenía una pasión ardiente por servir, por hacer algo para Dios. A medida que fui lleno del Espíritu Santo, el conflicto sobre lo que creía disminuyó y mi relación con mi padre, que siempre había sido un punto de confrontación, se volvió más tranquila. Ya no tuve que luchar para demostrar mi fe. Dios comenzó a tocar la fibra sensible de mi corazón, guiándome más lejos. Cuando fui a la escuela secundaria, encontré un club cristiano en la escuela. Asistí a una reunión regional donde los adolescentes se reunían para adorar a Dios y también se les animó a participar en misiones internacionales. A los 15 años, me pidieron que eligiera si iría a África, Panamá, Tailandia o Rumania a predicar el Evangelio. Yo, con un corazón apasionado por Jesús, no dudé y dije, sí. El problema fue que el viaje costó $5,000 y yo provenía de una familia de madre soltera. ¿Cómo se podría recaudar este dinero? Firmé los documentos de viaje y le dije a mi madre que quería ir a África a predicar. Al principio ella se opuso, diciendo que yo no iría, pero persistí, creyendo firmemente que Dios quería que fuera. Por eso, puso la condición: si aparece dinero, puedes irte. Oré fervientemente, pidiéndole a Dios que abriera las puertas para poder ir. Y, increíblemente, se recaudaron $5,000 en solo un mes. Mi madre no tenía nada más que decir, ya que ella misma había puesto la condición de que yo solo podría ir si recibía el dinero. A los 15 años, realicé un viaje transformador de un mes a África. La experiencia no fue fácil. Dormí en el suelo, usé baños improvisados, pero todos los días, con cada persona que tocaba, veía suceder milagros. Se restablecieron los oídos sordos, familias enteras se entregaron a Cristo. Este viaje también me causó una profunda impresión. Vi personas sanadas, liberadas y salvas, y esto fortaleció aún más mi fe. Sabía con toda la certeza de mi ser que Dios era real. Jesús es real. Él ama. Él vino a sanar, salvar y liberar. Recuerdo haber visto a un niño, tan frágil, con parásitos en los dedos, pidiéndome comida. En ese momento, todo lo que tenía para ofrecer era Jesús. A los 15 o 16 años, después de haber pasado por esta experiencia, regresé a la escuela como una persona transformada. Cosas que antes parecían importantes, como discusiones o problemas superficiales, han perdido por completo su significado. Ya no me importaban las marcas de ropa caras ni las zapatillas de deporte. Mi perspectiva sobre lo que es realmente importante en la vida ha cambiado para siempre. A los 15 o 16 años, después de mi primer viaje misionero, le dije a Dios que quería vivir esa experiencia nuevamente. Al año siguiente me encontré en Panamá, en las remotas selvas del Darién, entre los indios Kuna. Al dormir en hamacas, usar hoyos como baños y nadar en ríos, prediqué el Evangelio a personas que nunca habían oído hablar de Jesús. Nuevamente fui profundamente conmovido por la presencia de Dios. Experimenté el poder salvador de Jesús y la obra del Espíritu Santo de maneras que nunca imaginé. Esta experiencia fue sin duda un hito importante en mi vida. Sabía que estaba destinado a predicar el Evangelio y el llamado a predicar las buenas nuevas a todas las naciones se volvió cada vez más real para mí. Quería dedicar mi vida al servicio misionero. Al ver cuánto ama Dios a los desfavorecidos, a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados, mi corazón se encendió de pasión. Me envió, una niña sencilla, a la selva de Panamá, a una caminata de 5 horas por el bosque, para compartir el Evangelio y sanar a aquellos que nunca habían oído hablar de él. Dios estaba pensando en ellos, pero también estaba pensando en mí, porque me salvó cuando tenía 5 años para poder conocer a estas personas y hablar de él. Esto es lo que te sorprende, ¿no? En ese momento quedé completamente impactado. Continué buscando a Dios y amando a Jesús, pero la confusión todavía era parte de mi viaje. Sí, los demonios son reales. Los vi de cerca en el campo misionero. Recuerdo a una mujer que venía de la montaña,
con los ojos completamente negros y sin vida, poseída por demonios. Pensamos que cosas así solo suceden en otros países, pero también suceden aquí, a nuestro alrededor. Todavía estaba lidiando con la angustia mental y espiritual. A los 18 años ya decidí, Dios, me voy. Quería ser misionero, así que fui a Texas con un ministerio llamado Global Expeditions para seguir mi llamado. Allí asistí a la Academia de Honor, donde pasé un año enfocándome en la capacitación de liderazgo y la preparación para el servicio misionero, viviendo para Dios. Había cientos de adolescentes como yo, de 18 años, enamorados de Jesús y con las mismas ganas de servir. Sin embargo, algo me estaba molestando. Me di cuenta de que había mucha confusión en el cristianismo. Me sentí perdido durante los sermones, como si no pudiera entender o comprender las palabras que se pronunciaban. Los mensajes parecían distorsionados mientras los escuchaba. Agradezco a Jesús por la liberación cuando una de mis mejores amigas, Audrey, cuya madre es ministra de liberación, me guió a través del proceso de curación espiritual. En el proceso de liberación, se rompieron los lazos demoníacos que estaban causando esta confusión en mi mente. Cuando ella oró por mí, oí claramente caer cadenas, como si me estuvieran arrancando todo. Después de esto, mi visión espiritual se volvió más clara. Las palabras de Dios se volvieron más claras y profundas. Finalmente pude obtener una nueva comprensión de mi caminar con Jesús. Esta transformación cambió mi vida para siempre. A partir de ese momento, supe que estaba destinado al servicio. Mi historia es evidencia de que una vez estuve perdido y confundido, pero ahora ya no. Dios me ha dado la oportunidad de ayudar a quienes están en el mismo lugar oscuro en el que yo estaba, y eso es lo que quiero hacer. Ayudar a liberar a quienes están atrapados, incluso dentro del cristianismo. Me hice misionero, pero con un objetivo claro: liberar a las personas de las tinieblas, incluso dentro de la iglesia. Este fue mi viaje hasta los 21 o 22 años, el inicio de mi ministerio y cómo Dios me transformó como joven y adolescente. Mi madre, aunque fue testigo de Jehová durante muchos años, no comenzó su vida religiosa de esta manera. Cuando se casó con mi padre, ella era bautista. En ese momento, mi madre pertenecía a una generación donde la gente no leía la Biblia en casa. Iban a la iglesia donde los sacerdotes o pastores les interpretaban las escrituras. Se trataba de un enfoque más pasivo, en el que la palabra de Dios llegaba solo a través de otras personas, sin implicación personal en las sagradas escrituras. Cuando mi madre se casó con mi padre, ella comenzó a asistir a la iglesia católica, porque esa fue la religión que descubrió con él. Sin embargo, a pesar de observar los rituales, ella quería algo más. Quería entender la verdad sobre Dios mismo, y no simplemente ir a los servicios y seguir tradiciones sin entender realmente lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando los testigos de Jehová entraron en escena, y eran las únicas personas que tocarían las puertas para sentarse con usted y explicarle las escrituras. Esto le llamó la atención, ya que finalmente tuvo la oportunidad de leer y estudiar la Biblia de una manera más personal y directa. Entonces se convirtió en testigo de Jehová y buscó comprender la palabra por sí misma, en lugar de depender únicamente de otros para interpretarla. Mi madre nunca fue rígida ni dogmática. No era de las que imponía sus creencias incondicionalmente, pero su búsqueda de comprensión era sincera. Cuando empezó a ver la manifestación de Jesús en mí y en mi hermana, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no estaba tan interesada en convencer a nadie de lo que creía como había intentado hacer mi padre. Estaba en un estado de curiosidad, deseo de comprender, pero aún enfrentaba mucha confusión. ¿Cómo, por ejemplo, puede explicar la Trinidad? Era una gran pregunta, pero quería entenderla, aunque tuviera dudas. El viaje misionero a África tuvo un profundo impacto en ella. Al ver a Dios obrando en mi vida y ser testigo de los milagros que ocurrían a mi alrededor, comenzó a darse cuenta de que había algo real en mi fe. Ella ya sabía que yo amaba la iglesia y siempre me llevaba allí sin resistencia, porque quería que estuviera en un ambiente de apoyo. Pero cuando vi la mano de Dios manifestarse, comenzó a apoyar aún más mi viaje espiritual. Con el tiempo, mi madre renunció a los testigos de Jehová y se convirtió en una creyente nacida de nuevo. Esta experiencia la cambió y se convirtió en una de mis mayores apoyos. Fue una de mis mayores bendiciones que esto sucediera. Por otro lado, mi padre siguió manteniendo puntos de vista más tradicionales y rígidos sobre la fe. Mientras estaba en Texas para recibir capacitación misional, él me llamó y me preguntó: ¿puedes ser bautizado?
no me importa lo que hagas, pero bautízate en la iglesia porque creen que tienes que ser bautizado en la iglesia católica para ir al cielo. Entendí lo que quería decir, pero le expliqué que mi bautismo sería una decisión personal, hecha con el entendimiento de lo que dicen las Escrituras sobre la salvación y el bautismo. Quería ser bautizado conscientemente, no por imposición o tradición, sino por convicción. Estas conversaciones sobre religión eran estresantes para mí, especialmente en mi juventud, cuando el deseo de complacer a mis padres era tan fuerte, pero cuando crecí y me casé, las cosas empezaron a cambiar. Mi esposo comenzó a ver claramente cómo Dios se aparecía en mi vida. Comenzó a compartir con amigos y familiares que, aunque no entendía completamente todas mis acciones, sabía que Dios estaba conmigo y usándome. Esto fue transformador porque ya no tuve que discutir ni luchar por mi fe. Solo necesitaba ser fiel y mostrar lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y Él haría el resto. Antes de darme cuenta, mi padre llamó a mi esposo y le pidió oración. Por su parte, el respeto ha cambiado. Se dio cuenta de que Dios estaba obrando en mi vida y que yo estaba haciendo grandes cosas para el Señor. En ese momento, mis padres comenzaron a respetar mi posición espiritual. Mi padre incluso le tendió la mano a mi esposo, reconociendo su valor como un hombre de Dios que había viajado por el mundo, amaba a Dios y había estado involucrado en el ministerio. Él sabía que yo estaba en este camino con alguien que compartía la misma visión de fe. Aunque mis padres todavía estaban separados, cada uno encontró su propia manera de conectarse con Dios. Aunque tuvimos problemas, vi a Dios obrar en nuestros corazones, transformando nuestra familia de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Lo interesante es que a pesar de que mi camino era tan diferente al de mi padre, pude darme cuenta de algo profundo. Él siempre tuvo un amor sincero por Dios, aunque su estilo de vida fuera diferente al mío. Mi padre tenía el deseo de ser sacerdote en su juventud, lo que siempre me hizo ver que él amaba verdaderamente al Señor, aunque la forma en que expresaba esa fe no era la misma que la mía. Realmente creo que él es salvo y algún día estará en el cielo, aunque en toda su vida no haya experimentado las mismas victorias y liberación que yo he experimentado en mi caminar con Jesús. Este profundo amor que tiene por Dios, incluso en su propia visión de la vida, me da paz y confianza en su camino. Durante los años en que fui y regresé de varios viajes misioneros, hubo momentos de desacuerdo entre mi madre y yo, especialmente en lo que respecta al campo de la liberación. La lucha espiritual estaba presente, y en ocasiones, las diferencias de puntos de vista y creencias conducían a fricciones. Sin embargo, con el tiempo, a medida que me involucré más en mi obra misional, las cosas comenzaron a calmarse. Dios comenzó a restaurar las relaciones y traer más armonía entre nosotros. Mientras esto sucedía, vi cómo Él estaba moldeando mi vida con un propósito claro: revelarse profundamente a mí. Si tuviera que resumir mi experiencia con Jesús, diría que la escritura de mi vida dice: los limpios de corazón verán a Dios. Y puedo decir con confianza que durante todo mi camino lo vi. Se abrió a mí de una manera tan íntima y extraordinaria que se convirtió en el acontecimiento más importante de mi vida. Saber quién me creó y por qué estoy aquí me sostiene y me da propósito y dirección todos los días. Estoy más que agradecido de mirar mi vida y ver la fidelidad de Dios a lo largo de estos años. Fue un mentor constante, siempre me ayudó a superar las dificultades y me llevó a nuevos niveles de comprensión y revelación. Para mí, la salvación es una de las mayores liberaciones. El paso de la oscuridad a la luz es una enorme liberación, algo que transforma no solo el alma, sino toda nuestra existencia. Pero lo más increíble es que Dios no se queda ahí. No solo me salvó una vez, sino que continúa liberándome en cada etapa de mi vida, moldeándome y haciéndome más como Él cada día. Estoy en constante cambio, en constante crecimiento, y lo más emocionante es que Dios continúa revelándose a mí de maneras que nunca hubiera imaginado. He experimentado encuentros con ángeles, he visto fenómenos celestiales que fueron tan sorprendentes y maravillosos, mostrando que hay mucho más de lo que podemos percibir con nuestra comprensión limitada. Dios tiene planes increíbles para nosotros, mucho más allá de cualquier cosa que podamos pedir o imaginar. Mi vida es un testimonio de lo bueno que Él ha sido conmigo. Me sacó de situaciones que amenazaban mi vida y me transformó por completo. Todo se lo debo a Él. No hay otra explicación para mi vida hoy que su misericordiosa y constante intervención. Y ahora que he escuchado mi historia, me gustaría reflexionar sobre ella. ¿Qué opinas sobre tu camino espiritual?
¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios se ha mostrado en tu vida? Quizás estés buscando ese primer toque transformador, algo que cambiará por completo tu visión de la vida y de quién eres. No importa dónde estés, debes saber que nunca es demasiado tarde para experimentar una transformación verdadera y profunda. Piénselo, ¿cuál es el siguiente paso en su viaje? ¿Estás listo para renunciar a aquellas áreas de tu vida que aún no han sido tocadas por la luz divina? ¿Cómo puedes ser un instrumento de amor y verdad en el mundo que te rodea? Aquí te dejamos un pequeño desafío. ¿Qué tal si compartes en los comentarios una experiencia que haya marcado tu vida espiritualmente? Esto no solo enriquecerá a nuestra comunidad, sino que también podría ser la clave para inspirar a quienes buscan esperanza. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar este viaje con nosotros, aprendiendo y conociendo más sobre el maravilloso viaje de fe.